Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. 9:23 de la mañana recibimos al economista Alejandro Indacochea, investigador y profesor universitario. Bienvenido, doctor Indacochea. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mávila. Un gusto estar con ustedes. Pues bien, la pregunta de rigor para empezar es qué expectativas o qué le podríamos pedir desde el ámbito económico, desde las necesidades económicas reales, desde esta sensación de estancamiento y falta de recuperación a la presidenta en el próximo mensaje de 28 de julio. Mira, mi invocación va en la dirección que esperamos un mensaje con hechos concretos. Ya no un mensaje diluido, con una invocación pletoriana, hermanos, hermanas, todos somos hermanos y hermanas. Queremos hechos concretos en los cuales cómo va a gobernar los 3 años que quedan. Porque mi temor es que en una posición, digamos, de dejad hacer y dejad pasar, sin definir nada concreto, la situación se va a poner más complicada, ¿no? ¿Hechos concretos sobre qué temas? El niño. El niño hoy día, lamentablemente, los pronósticos económicos indican que la economía debe crecer entre 1.4 y 1.6. Ojalá sea así. Con un niño suave, yo creo que 0. Y si nos toca un niño como el 96, vamos a estar en negativo. ¿Cuál es la estrategia concreta? Se ha creado un organismo que coordina toda la acción con el niño, pero ese organismo tiene que tener potestad de manejo. ¿Qué va a pasar con los gobiernos locales y regionales que no funcionen? No podemos exponer a la población a eso. ¿Cómo se va a hacer ese manejo? ¿Cómo vamos a atender la situación de emergencia en el sur con los agricultores afectados por la sequía? Los pescadores artesanales, hay que ir movilizando a la población en la ribera de los ríos. Y una sugerencia, los actos de corrupción, porque esta es una guerra con la naturaleza, deberían tener el doble de pena. Adelantarnos a la situación, porque evidentemente corrupción en esta situación de emergencia nacional debería ser doblemente castigada, ¿no? El exministro de Economía, Waldo Mendoza, habla de una estabilidad que puede ser aparente y dice que las cosas siempre podrían empeorar, siempre es posible empeorar. Esto, por supuesto, refiriéndose además a una cita de un personaje del escritor Alonso Cueto, pero lo concreto es que no se muestran muy optimistas quienes están viendo a mediano y largo plazo la situación económica del país. Pareciera que hay, como usted dice, una inercia en el gobierno, por decirlo de la mejor manera, de la manera más educada. Coincido con el editorial de Waldo Mendoza. El gobierno está en una posición de dejad hacer, dejad pasar. No ha dicho nada con el desmantelamiento de la SUNEDU. No dijo nada con el nombramiento de los profesores. No dijo nada con el intento de la ley de Mordaza. No dijo nada con respecto a la colaboración eficaz. Esto no es sostenible. El gobierno tiene que gobernar, tiene que tener una posición concreta sobre estas actividades que viene llevando un Congreso que cada vez está en desprestigio. Hemos tomado conocimiento esta mañana de una encuesta hecha la semana pasada por la empresa CPI, en donde se revela que para la mayor parte de los limeños el tema principal es la inseguridad ciudadana, pero para nuestros compatriotas del interior, es decir, 2/3 partes de nuestra población, es el alza de los precios, en particular el de la comida. Y hay datos ahí sobre la reducción de consumo de algunos alimentos básicos. ¿Por qué esta percepción diferenciada entre Lima y el interior? ¿Y por qué hay tantos peruanos que tienen que privarse de comer lo necesario, pese a que se nos dice que la inflación ha seguido bajando y que llegaremos a fin de año hacia la tasa de 3% que está ya dentro del rango meta fijado? Mira, los datos son concretos. Lima vive en cierta forma una realidad aparte. ¿Qué cosa es lo que sucede? Tenemos 9.200.000 personas en situación de pobreza. Y en situación de pobreza extrema tenemos casi 1 millón. Estamos hablando de desnutrición infantil, recientemente la semana pasada se está hablando 42%. 42% de nuestros niños que están en la etapa de desarrollo que no van a poder continuar, digamos, más adelante, no van a ser ciudadanos productivos para el país. Entonces, ese plan de emergencia es el que tenemos que afinar. Bien focalizado, pensión 65, los programas para apoyo en los colegios, pero tener en claro, ningún país, Fernando,
se desarrolla, crece solo con asistencia social. Coincido, tenemos que dar asistencia social, pero tenemos que crecer para generar bienestar. Y eso hay que explicarle a la población. La única manera de que mejoren mis ingresos y tenga empleo es con crecimiento, pero para crecer necesito inversión. Y para inversión necesito credibilidad y confianza. A propósito de inversión, la semana pasada ha estado marcada por esta polémica a raíz de las declaraciones y la posición que adoptó el alcalde con relación al arbitraje en el caso de Rutas de Lima. Para muchos, la posición del alcalde es una posición contraria a la estabilidad jurídica que tiene que garantizar el país. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Lamentables las decisiones del alcalde, las declaraciones. Al desconocer las decisiones de un tribunal arbitral internacional que está bajo las reglas de Naciones Unidas. No hay argumento de parte del alcalde porque incluso está desconociendo al que fue miembro del tribunal. Nombrado Ellos mismos por lo la eligieron, municipalidad, sí. ¿no? De la municipalidad. Esto es un grave precedente en realidad para todas las inversiones en el país. Y lo que extraña más, siendo él uno de los promotores en Perú Rail de su fortuna, que se debió en aquel entonces a una concesión. Ahora, desde acá yo haría una invocación porque todos aquellos que criticaban durante el periodo de Castillo que él iba contra la inversión privada, hoy día están ausentes. Yo quisiera escuchar incluyendo el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo no dice nada, pero quisiera escuchar a los gremios empresariales. ¿Cuál es su posición concreta con lo que significa violar la estabilidad jurídica? Afín ha salido, ¿ah? Afín ha salido. Acá Afín se ha pronunciado, sí. Leonid Roca sí ha hablado, Sí, claro. Acá Ha hablado RPP. muy claramente, ha hablado, pero una sola persona. Dos. Espero del resto de líderes que digan que este populismo de derecha no es bueno para el país, ¿no? No actuamos. Simple y llanamente vamos a tener que pagar 2.000 millones de soles, que es lo que ya se ha reconocido en el arbitraje, que es mucho más que la cifra del presupuesto del municipio. ¿Quién lo va a pagar? Todos. Bueno, esto está sin duda contribuyendo a que haya una retracción de la inversión en el Perú. ¿Qué cifras tiene usted sobre eso? Mira, inversión nueva no hay. Hay la inversión de minería que ha venido continuando proyectos que ya estaban en medio camino y tenían que terminarse, como Cuajone y otros proyectos similares. Pero estamos desaprovechando la mejor oportunidad que se nos presenta a nivel global. Con el precio del cobre, del oro y con el zinc y con los vencimientos que tenemos, el Banco Central tiene un paquete de proyectos de 54.000 millones de dólares y no podemos promoverlos. No hay atractivo para la inversión. Y el país tiene que entender, la única manera de poder crecer es con crecimiento, con inversión. La torta tiene que crecer. Bueno, señor Indacochea, yo le ruego que nos espere un instante, vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con usted en su calidad de economista e investigador. Muy bien, continuamos hablando de economía con el analista y economista Alejandro Indacochea, investigador, profesor universitario. Y bueno, dentro de sus propuestas y dentro de los retos que tiene este gobierno está este plan de emergencia para atender el fenómeno del niño. El fenómeno del niño va a ser fundamental para medir la capacidad de reacción del gobierno. ¿Qué debería hacer esta creación, por ejemplo, de la autoridad autónoma? ¿Cómo la evalúa? La autoridad autónoma debe ser la responsable, ¿ya? Y coordinar toditas las actividades. Temas que me preocupan: el manejo de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Ya sabemos que hay ineficiencia y corrupción, pero no podemos exponernos a repetir la historia. Entonces, esta autoridad, llegado el momento, para mí tendría que tener potestad sobre los gobiernos locales y regionales, por la emergencia nacional, mientras dure la emergencia. Difícil, pero tenemos que hacerlo. El problema va a ser político, si los gobernadores o los alcaldes están dispuestos a ello. Pero no esperemos que haya pues inundaciones en las calles de Trujillo y el presidente de la región está en España, ¿no? El problema es quién asume las responsabilidades, porque cuando uno habla con los presidentes regionales, cuando uno conversa con los alcaldes, dicen, pero el Ejecutivo no cumplió con la transferencia, pero el Ejecutivo tal cosa. El Ejecutivo dice que es la incapacidad de estos dos niveles de gobierno los que no están funcionando, ¿no? Que esa es la responsabilidad atribuible. Entonces, al final, termina uno lanzándole la responsabilidad al otro y finalmente no sabemos establecer a ciencia cierta a quién le corresponde. Hay una tarea pendiente para el país. Tenemos que repensar la descentralización. Ajá. La descentralización no ha funcionado como esperábamos. Fue algo improvisado.
Tal vez diría irónicamente que lo único que hemos sido exitosos es en descentralizar la corrupción. Pero en el resto no ha funcionado. Entonces tenemos que repensar cómo vamos a hacer macroregiones, en qué medida vamos a ver competencia, más allá de la buena intención del gobierno, ¿no? De enviar a capacitarlos, a prepararlos, porque no está funcionando la regionalización. Usted nos ha dicho que espera que el 28 de julio la presidenta Boluarte anuncie planes concretos. Yo quisiera que me precise sobre sectores, porque estamos ante dificultades graves en agricultura, estamos ante dificultades graves en pesca, estamos ante dificultades graves también en materia de infraestructura. Se ha creado una autoridad, pero no será usted si está funcionando o no, y finalmente pymes. De estos sectores, ¿qué es lo que espera oír como plan de largo plazo? Mira, vamos por partes. Pesca, sumamente afectado. No ha habido la temporada, ha sido una pesca mínima y muy probablemente que de acá en adelante con el niño que viene de por medio, va a estar esto reducido. Ahí me preocupa los pescadores artesanales. Estamos hablando más de 500.000 de pescadores artesanales que tenemos que apoyarlos porque salen día a día a hacer su pesca de subsistencia. Y comemos de eso. Y claro, con ello. Agricultura es el otro sector. El agro está seriamente afectado. Agroindustria se va a poder defender, pero ¿qué hacemos con los pequeños agricultores? Ya lo estamos viendo. A la par con ello vienen las plagas. Estamos hablando también de un sistema de limpieza de drenajes, la desembocadura de los ríos, aislar poblaciones. Yo me preguntaba por qué Guayaquil también está afectado muchas veces por el fenómeno del Niño, pero ha sabido salir en mejor situación que nosotros. ¿Qué han hecho de bien ellos que no hemos sido capaces de hacer nosotros? Porque tienen un plan muy bien montado y estructurado desde tiempo atrás. Entonces ellos hacen simulacros incluso retirando a la población en la ribera de los ríos, con mucha anticipación, y se preparan para ello. Nosotros acá, recién lo anunció la presidenta, estamos creando un organismo de por medio, pero acá el tiempo nos gana. Otro sector clave es el turismo, por ejemplo. El sector turismo, evidentemente, carreteras, estamos hablando, se bloquea, acceso para las carreteras, ¿no? Energía también, energía porque hay hidroeléctricas que tienen exceso de agua, pero se malogran, digamos, las tuberías, las líneas de alimentación. Colegios, infraestructura, ¿qué vamos a hacer con los colegios? Y salud, porque vienen plagas. ¿Con qué estrategia? ¿Cómo vamos a afrontar eso, no? ¿Cómo va a estar montado? ¿Cómo pedimos la colaboración de la población? La presidenta piensa que invocando la unidad nacional para el niño se le va a dar apoyo. No, el apoyo lo tiene que ganar ella, con hechos concretos, ¿no? Muy bien, señor Indacochá, gracias por su presencia. Tomamos nota que hay que prestar mucha atención a lo que Dina Boluarte diga el 28 de julio y ojalá que prepare un buen discurso, fruto de un plan con el que puedan contar los sectores que usted ha repasado, incluido el turismo, efectivamente. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días. Vamos a una pausa, Mabel. 9:43, regresamos.